Hola, veremos cómo era el proceso de los tintes antes del colonialismo e industrialización en México. Los temas que veremos son el objetivo, los tintes prehispánicos, los tintes en el colonialismo y unas pequeñas cosas que sucedieron con el proceso de industrialización y una pequeña conclusión. El objetivo es conocer y distribuir la información de la forma de hacer tintes antes de la colonización e industrialización en México, así como el cambio durante este momento, además de observar la posibilidad de retomar estas maneras de hacer tintes. Ahora lo veremos con los tintes prehispánicos. El uso de los pigmentos prehispánicos estaba ligado a la cosmovisión y organización social de los pueblos. También tenía un papel crucial en rituales religiosos, ceremonias y en las codificaciones de mensajes en los códices y otros artefactos. Cada pigmento poseía un significado simbólico. La recolección y procesamiento de estos materiales requería un conocimiento profundo en en la naturaleza, así como técnicas complejas que se transmitían de generación en generación, utilizando una combinación de minerales, plantas, insectos y otros materiales orgánicos. La creación de pigmentos prehispánicos era un proceso complejo que involucraba tanto la recolección de materiales como su preparación a través de técnicas especializadas. Los artistas y artesanos conocían profundamente las propiedades de los minerales, plantas e insectos y los combinaban de manera precisa para obtener los colores deseados. Dentro de estos pigmentos, como ya se había mencionado, están los pigmentos minerales, que eran obtenidos a través de, por ejemplo, el ocre, que era de donde sacaban desde amarillos hasta rojos y marrones. El proceso para obtener el pigmento era que los minerales se extraían, trituraban y mezclaban con aglutinantes como agua, grasa animal o savia de plantas. También estaba lo que es la malaquita, que proporciona un verde intenso. Su proceso era que se pulverizaba y se mezclaba con otros elementos para lograr una constancia adecuada para la pintura. Era asociada con la realeza y los dioses. Dentro de los pigmentos orgánicos, que eran los que se obtenían de plantas, insectos y otros materiales biológicos, la más reconocida es la cochinilla, que daba un rojo intenso, además de que este color era utilizado en rituales de sacrificio y guerra, e incluso su extracción y procesamiento eran considerados actos sagrados. El proceso para extraer el pigmento era que la cochinilla se secaba y molía para extraer un tinte rojo intenso que utilizaban en textiles y pintura mural, representando la sangre y el poder. También está la indogofera, que era utilizado para obtener tonos azules y verdes. Su proceso era que la planta se fermentaba y se oxidaba para obtener estos tintes. También está el carbón vegetal o huesos quemados, que eran donde se obtenía el pigmento color negro. Dentro de los pigmentos orgánicos también está el achiote, que era utilizado para crear el color rojo. Era obtenido a través de las semillas del árbol y mezclado con grana. También ocupaban el añil o, como los nahuales lo nombraron, el chihuextlit. Era utilizado para tener el tlasehuí, como lo nombraron los nahuas, conocido actualmente como el color índigo. Era extraído de la planta de añil o nombrada chihuextlin y se utilizaba para pintar códices. También era utilizado las flores de Malclexclotli, que era utilizado para tener un color turquesa intenso. El proceso era que se mezclaba con una arcilla y era sellada con pigmento de laca denominado Texolclin. También era utilizado el caracol púrpura, que produce un fluido que en presencia de luz y oxígeno forma un tinte de color púrpura. Este generalmente es ocupado para alejar a sus depredadores. El- También utilizaban el pigmento laca o denominado Zacatecay,
que se obtiene a través de las plantas parásitas del género Cuscuta, las cuales se alimentan de los árboles y matorrales. Era utilizado para formar diversos pigmentos como amarillos y azules. Ahora pasamos con las mezclas. Para obtener los tintes blanquecinos que eran provenientes de la piedra nombrada Chimaltisclat y mezclada con orquídeas conocidas como Tlaxcutli. El proceso era que la piedra era calcinada y molida hasta obtener un yeso y se mezclaba con engrudo sacado de las Tlaxcutli. También estaba la mezcla de Zacatlali y Tetzolqui, que es una combinación de amarillo nombrado Zacatlali y azul que es denominado Tetzolqui, para obtener dos tipos de verde, el Clitic y el Yapali. Pasamos con los tintes durante el colonialismo. Durante el colonialismo, la fabricación de tintes continuó siendo un proceso artesanal que combinaba técnicas prehispánicas con nuevas influencias europeas, principalmente a partir de pigmentos naturales como la grana cochinilla, el anil y la grana del achiote. Desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XIX, los tintes que se obtenían de cochinilla, añil y palo campeche se cultivaron, explotaron y exportaron en cantidades importantes, lo que contribuyó a una fuente de ingresos para México. Durante la colonia, la cochinilla se convirtió en un importante producto para el mercado europeo, gracias a las cualidades de su tinte y se utilizaba para teñir la ropa de reyes, nobles y clero. En muchos sentidos, fue el tinte más cotizado para los textiles de lujo europeos. Su atractivo residía en una combinación de factores: su color rojo intenso y muy duradero que permitía teñir las telas de seda y lana de tal manera que sus ricos tonos irradiaban durante muchas décadas de años y en algunos casos durante más de un siglo. Lo que inevitablemente hacía que los príncipes de la Iglesia y la corona se sintieran atraídos por esas cualidades tan atractivas y durables. Durante 3 siglos, la cochinilla fue el segundo producto más importante exportado a España y Europa desde la Nueva España, solo detrás de la plata y antes que el oro. Fue el tinte más caro del mundo y uno de los más utilizados. Después de la conquista se siguieron elaborando documentos indígenas con grana cochinilla, como el Códice Huetzingo, aunque su uso sin duda se redujo y se utilizaron a otra clase de pigmentos para señalar el rojo. Lo que nos da paso a los tintes industrializados. Con la industrialización por diversas circunstancias políticas, económicas y sociales fueron reemplazados los tintes naturales por tintes químicos y en consecuencia pues decayó el cultivo, la exportación y la utilización de estos tintes. Actualmente también una problemática que dejó la industrialización es que el caracol púrpura se encuentra en peligro de extinción debido a la explotación industrial, dado a la sobreexplotación de este recurso. En conclusión, conocer acerca de otras maneras de hacer tintes conocidos como tintes naturales podría mostrar un beneficio como un problema, como lo vemos con el caracol púrpura, pues la sobreexplotación de estos recursos puede ser perjudicial. Sin embargo, de manera cultural y supervisada, puede ser una gran alternativa para utilizar menos contaminantes y menos recursos tóxicos. Estas son algunas de las fuentes de consulta que utilicé para este pequeño video, por si les gustaría conocer más acerca de los tintes. Espero que la información haya sido completamente clara. Muchas gracias por su atención.